Génesis capítulo 22, versículo 1. Es importante traer la Biblia a la iglesia, porque la Biblia es la palabra de Dios, y ahí se encuentra todo lo necesario para la salvación del hombre. Lea la Biblia, allí encontrará la respuesta que su alma necesita. Amén. Génesis 22, 1. Vamos a hablar hoy sobre la fe. Amén. Y vamos a hablar que la fe es el lenguaje de Dios. La fe es el lenguaje de Dios. Amén. Aconteció después de estas cosas, dice Génesis 22, 1. Aconteció de estas cosas que Dios probó a Abraham. Dios prueba, amén, Dios prueba a su pueblo, y lo prueba no porque no sepa cómo es la persona, sino para que el individuo reconozca lo que hay en su corazón. Amén. Las pruebas pueden hacer sacar de ti lo peor, o la prueba puede sacar de ti lo mejor. Cada cristiano debe preocuparse por dar siempre lo mejor de sí. Amén. Durante las pruebas debe dar lo mejor de sí. Y le dijo a Abraham, este respondió, aquí estoy. Y Dios le dijo, toma ahora a tu hijo, tu único hijo Isaac, a quien amas, vete a tierra de Moriah y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Abraham se levantó muy de mañana, ensilló su asno, tomó consigo a 2 de sus siervos, e Isaac su hijo. Después cortó leña para el holocausto, se levantó y fue al lugar que Dios le había indicado o dicho. Al tercer día alzó Abraham sus ojos y vio de lejos el lugar. Entonces dijo Abraham a su siervo, esperad aquí con el asno, yo voy con el muchacho hasta allá, adoraremos y volveremos. ¿Y cuál es la orden de Dios? ¿Que sacrificaran a quién? Y él está diciendo que iremos, adoraremos y... Póngale cuidado a esto. Tomó Abraham la leña, el holocausto, y la puso sobre Isaac, su hijo. Luego tomó en su mano el fuego, el cuchillo, y se fueron los dos juntos. Después dijo Isaac a Abraham, su padre, Padre mío. Él respondió, aquí estoy, hijo mío. Isaac le dijo, tenemos el fuego y la leña. ¿Dónde está el cordero para el holocausto? Abraham respondió, Dios proveerá el cordero para el holocausto, hijo mío. E iban juntos. Quiero decirle algo, en nuestro andar con el Señor, seremos probados para dar testimonio de Dios. Abraham estaba siendo entrenado, capacitado por el Señor. Él tenía que dejar un testimonio sobre cómo se trata con las cosas de Dios y cómo debe conducirse un hombre que ha sido llamado por Dios, cómo debe ser una persona de Dios, debe tener fe. Las reacciones de Abraham estaban siendo medidas, estaban siendo observadas. Y cuando Dios a usted lo prueba de una forma u otra, hermano, o tengo que pasar a usted por una prueba, una dificultad, una adversidad, usted debe medir sus reacciones. Y usted debe saber que hay ojos que los están mirando a usted. Y que usted debe dar la talla. Porque usted ha sido llamado. A Abraham las cosas no le estaban saliendo como él quería. A Abraham las cosas no le salieron exactamente como él pensaba, porque Dios le había dicho a él que iba a tener un hijo. ¿Y de ese hijo qué? ¿Vendría una qué? Una gran descendencia. Pero ahora el Señor le estaba pidiendo lo más precioso. Le estaba pidiendo a su único hijo Isaac, con Sara, se lo estaba pidiendo para sacrificarlo. Y él sabía que el sacrificio era la vida de su hijo. ¿Qué pasó entonces con los sueños que tenía Abraham? ¿Qué pasó entonces con los anhelos que tenía Abraham? ¿Fracasaron sus anhelos? ¿Murieron sus anhelos? ¿Entró en crisis Abraham solamente porque Dios le dijo así? ¿Se realizarían mis sueños? Diría Abraham. ¿Cómo va a ser que Dios por un momento hoy me llame para ser una gran nación y al mismo tiempo ahora me está pidiendo a mi hijo como quien le corta las alas a un ave?
¿No le parece a usted extraño todo esto? ¿Qué pasa, hermano, si las cosas no le han salido como usted había planeado? ¿Qué pasa con la promesa, con la bendición de Dios, cuando de pronto Dios está cumpliendo la promesa y de un momento a otro viene una dificultad y comienza el cristiano a cuestionarse sobre el amor de Dios, la fidelidad de Dios? ¿Será que Dios sí quiere? ¿Será que Dios sí me va a dar la oportunidad? ¿Será que sí es la voluntad del Señor? ¿Está conmigo, iglesia? Quiero decirle algo. El Señor también le va a pedir a usted su Isaac. Amén. El Señor también le va a pedir a usted lo más precioso. El Señor también a usted lo va a probar en su andar con el Señor. Y usted no podrá cuestionar la misericordia y la bondad del Señor. Porque el mismo Dios que es bueno ayer, es el mismo Dios que es bueno hoy, y es el mismo Dios que es bueno por los siglos de los siglos. Dios es bueno, para siempre su misericordia. Y Dios no te trajo aquí para volver atrás. Dios no te trajo aquí para maldecirte. Dios te trajo aquí para bendecirte. Cada día que avanza en la vida del cristiano se compara como la luz de la aurora que va en aumento hasta que el día es perfecto, dice la Escritura. Así que el Señor te trajo aquí para bendecirte. Tu vida es una vida de bendición en el nombre de Jesús. Pero ¿qué pasa cuando Dios te pide lo mejor? ¿Qué pasa cuando Dios te pide tu Isaac? Hay creyentes que valoran las cosas terrenales más que las cosas espirituales. Tienen el carro como su Isaac. Quieren más el carro que a la mujer y que a los hijos. Quieren más el reloj que a la mujer y que a los hijos. Aman más la finca o la hacienda más que a los hijos. Más que a Dios. Lo aman. Amado mío, no hay nada más importante que el Señor. Abraham entendió eso. ¿Quién fue el que le dio ese hijo a Abraham? ¿No fue el Señor? ¿Cómo él entonces ahora, de no tener nada y tener un hijo, ahora le va a negar ese hijo al Señor? Amado hermano, usted vino sin nada en este mundo. No le niegue nada al Señor, porque Dios ha sido bueno contigo. Ni tu tiempo, ni tus fuerzas. Nada de lo que tú tienes hoy te lo puedes negar al Señor. Al contrario, bríndale al Señor todas tus cosas. Algo que me gusta de Abraham, hermano, es que conocía el corazón de Dios. Y usted dirá, ¿cómo, pastor? A pesar del panorama que se le pintó de sacrificar su hijo, él venía en el camino profetizando el milagro del Señor. ¿Está conmigo, iglesia? Él venía en el camino haciendo una oración. Porque él sabía que Dios es bueno. Él sabía que Dios no lo iba a dejar embaucado. Él sabía que Dios no lo iba a dejar abandonado. Y cuando habló, siempre habló bien de Dios. Y cuando habló, siempre habló de bendición de Dios. ¿Qué fue lo que dijo? Iremos, adoraremos y volveremos. Pero sin embargo, ¿cómo sabemos nosotros que Abraham estaba obedeciendo el llamado de Dios? Porque no se le olvidó la leña, porque no se le olvidó el cuchillo y porque no se le olvidó el fuego. Si él verdaderamente estaba creyéndole a Dios, él tenía que llevar esos elementos porque tenía que sacrificar. Una persona que simplemente no le cree a Dios, llega al monte y dice, ¡ay, y la leña! ¡Ay, y el fuego! ¡Ay, se me quedó el cuchillo! ¡Qué conveniente! Con esa acción está diciendo que no le ha creído a Dios. ¿Está conmigo, iglesia? Hay mucha gente que ha recibido palabra de Dios y promesa de Dios, pero se comportan como un incrédulo. Amén. Si Dios te ha prometido algo, avanza en esa dirección. Avanza, apunta a que todo lo que hagas sea para obtener el cumplimiento de esa promesa. Pero inclusive aquí mismo, el pastor está predicando y lanza una palabra que tiene que ser recibida por corazones llenos de fe. El mismo amén que expresan, lo expresan con incredulidad. Amén, ajá. Ya estás diciendo que no le crees a Dios. Ah, yo sí creo en Dios. No, es que tú puedes saber que Dios existe. Tú puedes saber que Dios es real. Es más, los demonios posiblemente han visto el rostro de Dios.
Han estado en la presencia del Señor en el pasado. Fueron expulsados, son demonios, y tiemblan ante la presencia del Señor, y sin embargo no hacen la voluntad del Señor. No es suficiente con saber que Dios existe. No es suficiente con saber que Dios es real. Es necesario que le creas a Dios y que le obedezcas al Señor. Que si yo he creído que Dios existe, que yo he creído que Dios es real, a mí no se me olvida la leña, ni el cuchillo, ni el fuego, porque eso me demuestra que yo le estoy creyendo a Dios. Amén. La fe sin obras es muerta. Tienes que demostrar que le has creído a Dios. Cuando vengas a la iglesia, ven dispuesto a estar en la presencia del Señor. Cuando le aplaudas al Señor, apláudele que el Señor te está viendo. Y cuando prestes atención a la palabra, concéntrate, porque es el Señor mismo que te está hablando. ¿Alguien puede decir gloria a Dios? Hebreos capítulo 11, versículo 6. ¿Hebreos qué? 11, 6. Dice la Escritura así: pero sin fe es imposible, diga la palabra, totalmente imposible agradar a Dios. Porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que lo buscan. Si usted se acerca a Dios, es porque usted cree que Dios existe. Y cuando usted se acerca al Dios que usted sabe que existe, usted recibe galardón porque Dios es real. Usted no supone que Dios existe. Usted sabe que Dios existe. Y como Dios ya existe, Dios responde a tu petición. Y eso me gustó de Abraham. Le habían pedido a su hijo. Él llevaba el cuchillo, la leña y el fuego. Pero venía profetizando: tranquilo, hijo, iremos, adoraremos y regresaremos, porque yo sé que Dios es bueno. Yo sé que Dios va a suplir mis necesidades. Dios te trajo aquí y tienes una urgencia. No hay para el almuerzo, no hay para la cena, no hay para pagar la matrícula de la universidad, no hay para el colegio. Tú te pones a orar. Yo sé que Dios no me deja embarcado. Dios proveerá conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús el almuerzo, la cena, la matrícula del colegio, la matrícula de la universidad, porque Dios es bueno, porque para siempre es su misericordia. Mi Dios existe y me va a ayudar. Y cuando su hijo, que no era tonto, porque los hijos no son bobos, ¿verdad? Los hijos entienden todas las cosas que los papás dicen y hacen. Y él dijo: papá, veo el cuchillo, veo la leña y el fuego, pero no veo el cordero. No veo el cordero, papá. No veo el cordero. Y él se suponía: mi papá tenía algo raro y de pronto me va a sacrificar. Y así fue, lo amarró. ¿Pero qué dijo el papá? Digo: no te preocupes, hijo, que Jehová ¿qué? Jehová proveerá. Qué bueno es encontrar padres que pueden guiar a sus hijos correctamente en la palabra. Papá, mira tal cosa. No sé, mío, hay que ver qué hacemos. No, vamos a orar, hijo, ven, vamos a orar. Ven acá, mija, vamos a orar. Vamos a clamar a Dios. Dios va a proveer. Aleluya. Hay que acostumbrar a nuestros familiares, a los que están bajo nuestra sombra, que tenemos un Dios bueno que suple las necesidades de su pueblo cuando le buscamos de verdad. Amén. Abraham usó el lenguaje de Dios, habló sabiendo cómo es el corazón de Dios. Amén. ¿Cierto? Son como los niños, ¿verdad? ¿A quién le piden el permiso? ¿Al papá o a la mamá? ¿A quién? A la mamá, ¿verdad? Primero va donde la mamá y le dice: mami, que quiero ir a tal lugar. Tú le dices a mi papá. Porque por lo general la mamá es más suave, blanda. Amén. Y la figura del papá es de autoridad. Y llega la mamá y dice: mi hijo, mira que los niños no se pueden tener encerrados todo el día. Hay que dejarlos salir un poco. Y ahí medio consiguen el favor, ¿cierto? El permiso. ¿Está conmigo, iglesia? Entonces, hermano, usted también conoce el corazón de Dios. Y cuando usted conoce el corazón de Dios, usted sabe que Dios no le va a faltar a las promesas de Él. Porque la Biblia dice que las promesas de Dios son en el sí y en el
Amén. Dios cumplirá su propósito en ti. Dios cumplirá su propósito en ti. ¿Cuántos pueden decir amén esta palabra?